grabar. Entonces aquí ya pueden consultar la bibliografía que les prometí. Como les dije, entonces les subí la de Schaum, les subí un libro de tolerancias que les va a servir más adelante. Les subí lo único que se consigue del Wellman, porque son como pedazos ahí escaneados, no se consigue completo. Y el compendio de normas técnicas. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan. Ahí esto se irá actualizando, no va a quedar así de pobre, obviamente. Eh, y acá, entonces le subí la práctica de dimensionamiento. Entonces, esa práctica, de pronto algunos ya la conocen los que son repitentes. Eh, el objetivo es como aplicar todo lo que se ve en la primera parte del curso. Es un proyecto individual, ¿sí? Donde usted pues básicamente tiene que empezar a partir de bocetos e ir aplicando lo que se va aprendiendo en el curso para al final entregar un mini proyectico como de un ensamble, ¿sí? De una bicicleta, ya sea la de ustedes, la de un amigo o un modelo de internet. Sí, o sea, lo pueden hacer como quieran. No se va a evaluar tanto que si la bici es para niños, que no, que es que ese marco está, no tanto que el diámetro del marco no da, no. No se va a hacer aquí resistencia, no se va a hacer análisis por elementos finitos ni nada por el estilo. Se va a evaluar básicamente es la parte de la expresión gráfica. ¿Listo? Entonces leyeron la guía. No sé si tienen alguna inquietud. Los escucho. Yo voy a mandarle aquí. ¿Cuáles eran los estudiantes que no estaban? Era Barrera y Bonilla, ¿cierto? Ah, no, Bonilla y Gavidia. Entonces no sé qué vieron, cómo les fue haciendo el marco, tienen dudas, inquietudes, fácil, difícil. Ya vamos a empezar a mirar lo que subieron ustedes. No es un paredón, tranquilos. No es aquí para acribillarlos, ¿sí? Sino la idea es pues ver lo que están haciendo y entre todos nos vamos a corregir. ¿Listo? Buenos días, profesor. Acabé de ingresar, qué pena. Sí, señor. Mi nombre es Rueda Perdomo Juan Esteban. Es que tuve problemas con la conexión y pues, Ok, tranquilo. muchas gracias. Al que ingrese tarde, no se preocupe que yo al final pregunto quién entró tarde y les tomo la asistencia. Entonces no me preocupen por eso. Bueno, entonces acá, ¿cuáles son los entregables? Esta actividad tiene como tal, aquí se ve, son 3 entregables, donde pues partimos, no se cuenta como tal el bosquejo o el boceto que hicieron para hoy, ya se cuenta a partir de esquemas. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre esquemas y bocetos que definimos acá? Que el esquema no tiene que estar bien dimensionado. Ujú, exacto. El boceto, no. El esquema es más o sea, generalmente se hace sin instrumentos de la bici del conjunto completo y se le da prioridad. O sea, se hace tanto el ensamble como el subensamble y todo el asunto. Recordemos, ya ahorita les muestro ejemplos de planos para que vayamos empezando a ver cómo es eso. Usted siempre parte de un plano de conjunto general y a partir de los planos de conjunto general, usted ya empieza a desglosar como los subcomponentes, ¿sí? Subconjuntos que haya y a esos subconjuntos les hace también los planos de detalle. Entonces, si quieren, aquí les voy a mostrar un O ejemplo. sea, un plano de conjunto general sería, por ejemplo, el dibujo de la bicicleta. Exacto, ya les muestro aquí, yo tengo unos ejemplos de planos por ahí que he hecho. Información, trabajos, a ver, les voy a presentar uno por aquí que le trabajé a una empresa. A ver. Les voy a mostrar, a ver, las grúas. Planos, a ver, esta. Entonces, por ejemplo, sí, este es un plano de conjunto general.
¿cuál es la función del plano de conjunto general? Usted en un plano de conjunto general, así o del conjunto, del ensamble, como tal no acota, ¿sí? Primera cosa, usted nunca acota un isométrico. Bueno, entonces no quiero ver isométricos, por ejemplo, aquí, que ustedes vengan y acoten este isométrico. Bueno, eso no es para acotar. El plano de conjunto no es para acotar, es solamente para indicar este tipo de cosas. Relaciones y en los planos de conjunto general o de ensamble general se hace esto, numerar los elementos y en una tabla, que lo mínimo que tenga que tiene esa tabla es el número del ítem, porque usted lo tiene que identificar. Cuando usted tiene muchos subconjuntos, lo ideal es que lo haga por números, como cuando usted está numerando capítulos del libro. ¿Sí? Entonces el primer capítulo es el capítulo 1 y ahí trae 1, 2, 3. 1.1, 1.2, 1.3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que es un puente grúa. El puente grúa tiene varios subconjuntos. Sí, entonces tiene la viga carrilera, tiene la viga pescante y todo el asunto. Entonces usted, pues para no complicarse y no hacer cantidad de llegar hasta, hasta 100 en los numerales, entonces usted divide ese gran conjunto que es la grúa, lo divide en subconjuntos. ¿Ok? Entonces esto como tal es un subconjunto, donde podemos ver el... Ya les muestro el plano completo, el arreglo general. Aquí está. Sí, entonces este vendría siendo un plano de conjunto general, general, ¿sí? Donde, entonces, esto es un conjunto, las columnas son un subconjunto. Obviamente todas las columnas no se van a repetir, pero la mayoría, entonces, por ejemplo, las vigas de este lado son todas iguales, ¿sí? Entonces todas se llaman número 1, ¿sí ven? Esto, que se llama la viga carrilera, es otro subconjunto, pero es siempre el mismo. Entonces es el número 5, el número 5. Esto es otro subconjunto, entonces es el número 10, ¿sí? 12. Entonces usted lo que hace ahí, acá, si se dan cuenta, entonces, como es tan grande y tiene tantos elementos, entonces yo lo dividí en su momento en subconjuntos, ¿sí? Y a ese subconjunto ya entro a hacerle un plano de este tipo. Entonces, si se da cuenta, aquí yo lo numeré, el 4 es el subconjunto columnas tipo 3. Bueno, no, porque no me acuerdo por qué no coincide este numeración, porque este no es, esta es la viga puente. La viga puente aquí, subconjunto, bueno, no me acuerdo por qué es que esto ya lo hice hace ratico. Entonces, bueno, supongamos que aquí hay un 4. Este 4, entonces yo vengo acá y ya le hago el subconjunto a ese. Entonces, por eso lo empecé a llamar 4.1, 4.2, 4.16, ta, 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 ta. ¿Sí? No se aconseja hacer más de dos subconjuntos, más de un subconjunto. Ya se vuelve como muy desordenado. Entonces, no, como que llevarlo máximo hasta el nivel de 4 punto algo. 4.17, 4.1. ¿Listo? Entonces, el plano del conjunto general, generalmente, ¿qué es? Es esto. La disposición general, cómo se ve. Esto, por ejemplo, aquí tiene una vista de explosión porque esto es sellado. Como pueden ver acá, esto es sellado. Esto es sellado a ambos lados. Entonces, pues, la idea es hacer algo que se entienda, ¿no? Entonces, aquí hay que hacerle un plano de explosión para ver que por dentro eso tiene cierta configuración. Después de que usted le hace el plano de conjunto así explosionado, ya ven aquí y hace un plano. Este sigue siendo un plano de conjunto general. Pero este ya tiene la particularidad que tiene cotas como tal. Ya tiene, se siguen numerando los elementos, ¿sí? Si se dan cuenta siguen apareciendo las esferas 4.9, 4.10, 4.11, 4.17, pero ya no tiene vista de explosión. Ya lo que estoy haciendo es mostrar la viga tal cual como se ve. Aquí, por ejemplo, se hace un corte para indicar cómo es la configuración interna. Y a esa configuración interna la acoto y le digo cómo es por dentro, ¿sí? También
se hace también, a esta se hizo un corte AA y a este se le hace un corte BB. Tienen que averiguar, muchachos, les dejo como tarea, en qué sentido se ponen estas flechas. Todavía no se los digo porque pues todavía no lo hemos visto, pero si se dan cuenta aquí las flechas tienen un sentido. Y vean aquí este simbolito que tiene este elemento. Entonces ya vamos a ir entendiendo qué tiene como tal qué repercusión tiene este símbolo. Entonces aquí sobre esta vista frontal, también hago un corte y le hago una ampliación, que está acá. Y se hacen todas las indicaciones sobre ella. Ta, 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 ta. Y, por ejemplo, aquí hago una vista de detalle. Entonces, si se dan cuenta acá, estoy prácticamente utilizando las tres vistas que generalmente uno usa. Sí, uno usa una vista principal, que son estas. Usa una vista auxiliar, que es esta. Y usa una vista de detalle, que es esta. ¿Por qué se usa la vista de detalle? Porque, por ejemplo, aquí se ve que aquí hay un perfil. Pero pues acotar sobre esto, imagínense, no se ve nada. Entonces usted hace una vista de detalle, generalmente, pues obviamente la vista de detalle lleva una escala. Entonces esta escala es de 1 a 2, significa que las imágenes se van a ver ampliadas al doble. Y ahí pues ya queda más cómodo acotar y hacer lo que uno necesite. Entonces aquí, de nuevo, siempre en un plano de conjunto, sin importar la vista, deben numerar, porque así uno entiende a qué hacen referencia. Entonces aquí uno dice, bueno, este es el elemento 412, 4.2, 4.1, 4.16. ¿Qué notan acá? Que yo no volví a poner la lista de elementos. La lista de elementos se pone solamente en el plano de conjunto general, generalmente en el de explosión. Cuando ya empiezan los detalles, no es necesario poner la lista. Y en cada plano no hay que poner la lista. ¿Sí? Con que usted indique estos elementos, pues uno ya automáticamente sabe que tiene que buscar la lista de partes de ese subconjunto que es el número 4. Y aquí ya pues está la relación. ¿Qué tiene esa tabla como mínimo? Pues debe tener el ítem, que es con el que usted se está refiriendo al elemento, la cantidad, ¿ok? El nombre del componente y el material, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esa escala de 1 a 2 se toma con base en el mismo dibujo? ¿Qué dicen? Em, es decir, la escala de ampliación que se hace ahí, el dibujo de ampliación, ¿la escala se toma con base en el dibujo que uno está haciendo o digamos, en lo que uno está representando? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan los compañeros? ¿Qué creen? Eh, sí, se toma en base al dibujo. Ujú. Se toma con base en el dibujo. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Eso sí, el dibujo, si se dan cuenta acá, acá, carajo, aquí, siempre un dibujo debe llevar esto. Y si se dan cuenta, nuestro rótulo lo lleva, ¿sí? Entonces, esta es como la escala de partida. ¿Listo, muchachos? Esta es la escala con la que se hizo, ¿qué? Las vistas principales. ¿Cuáles son nuestras vistas principales acá, muchachos? ¿Cuáles son? La de la vista superior, la sección A, que están en escala 1:50. Listo. Pero pilas que aquí yo solo hice una vista principal. Si se dan cuenta, solo hay una vista principal, que es esta. La vista superior. ¿Sí? De resto ya todos son vistas auxiliares. Entonces se dan cuenta, a partir de esta vista principal, saqué esta vista auxiliar, que en realidad es una sección de esta vista principal, y a partir de esta hice otro corte, y a partir de ese corte hice detalles, tan, tan y tan. Entonces aquí otro detalle acá y otro detalle acá. ¿Listo? Pero siempre usted, el plan, la escala que pone es la del elemento principal o la de las vistas principales. Eso sí, las vistas principales ambas deben tener, si hace dos vistas principales, ambas deben tener la misma escala, que se ve muy mal y bueno, no está permitido que la vista superior tenga una escala y la vista frontal tenga otra escala. Eso sí no puede suceder. ¿Sí?
¿Por qué? Porque aquí, bueno, aquí no aparecen, pero aquí son unas líneas de proyección y las líneas de proyección deben coincidir. ¿Listo? Después, ¿qué sigue? Después de que ya, uy, qué pena. Después de que ya hice esto, ya después de que ya diseñé, ya puse ya tengo la disposición de cómo se arregla todo el conjunto, sigue empezar a hacer eh, los diferentes planos de cada uno de los elementos, de los ítems que llamamos. Entonces empezamos uno por uno. Entonces se hace un detalle de determinado ítem. ¿Para qué? Básicamente, recordemos que nosotros vamos a hacer qué tipos de planos. ¿Se acuerdan qué tipos de planos vamos a hacer nosotros? Que lo discutimos la sesión anterior. Plano de proyecto, si no me acuerdo mal. Sí, básicamente nosotros vamos a estar enfocados y el proyecto que vamos a hacer acá, nuestro proyecto de por aquí, es planos de construcción. Entonces usted siempre tiene que hacer los planos para eso, para construir. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, usted va a mandar a fabricar este elemento. Usted no se va a ir detrás, supongamos que tiene que tornear algo, usted no va a estar detrás del tornero diciéndole cómo hacerlo. ¿Sí? Usted, y eso se hace en todo el mundo, se hace de que usted entrega el plano, ¿sí? Y a usted le entregan su piecita. Entonces usted tiene que hacer el plano pensado para la fabricación. Hay planos de ensamble y hay planos de fabricación. ¿Listo? Planos de ensamble es donde se dan las instrucciones para ensamblar algo. Obviamente, una aproximación es como cuando usted compra un mueble. ¿Ok? Y están todas las instrucciones junto con un planito, algo así. ¿Cierto? Un mueble, esos que venden por ahí en el costo y todo eso que trae como las líneas de cómo ensamblarlo. Eso sería un plano de ensamble. Entonces, este se asimila a un plano de ensamble. Obviamente, pues con mayor normatividad, ¿no? Y después ya vengo y hago entonces los detalles, los planos de fabricación de cada uno de los elementos, de cada uno de los ítems, ¿sí? Por ejemplo, acá yo la vez pasada les dije que los elementos normalizados no se dibujan. Por ejemplo, en este caso yo no dibujé los elementos normalizados. Yo le hice los planos de fabricación a todos los elementos pues, que hay que mandar a fabricar. ¿Listo? Entonces está, si se dan cuenta, no usé más de 2 vistas. Ya después vamos a ver cómo son las vistas principales, cuáles son las vistas principales y todo el asunto. Importantísimo, y se los digo de una vez, no hay que caer en la redundancia. O sea, usted en un dibujo con que haga una cota una vez es suficiente. Por ejemplo, hay gente que, que coge y aquí acota 575, ¿sí? Y en esta cota y en esta vista vuelve a acotar 575. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Eso no sirve de nada porque usted ya indicó esa cota una vez. Bueno, acá, por ejemplo, si usted ya indicó que aquí esto tenía 450, hay gente que aquí coge y otra vez pone la cota de 450 aquí abajo. No es necesario porque usted ya indicó que esto era 450, entonces aprovecha más bien esta vista para indicar que aquí es 30, 390 y 30. Bueno, entonces no caer en la redundancia, no repetir cotas. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, es que yo vi que el profe como que puso como que un material en específico. Ese material nosotros pues tenemos que buscar, digamos, bueno, en internet con qué material, digamos, generalmente se hace la grúa, ¿cierto? ¿La O grúa? proponemos uno como. La grúa no, la No, bici, ustedes tienen que hacer es la bici, no, la grúa no. no, en general, o sea, en general me refiero a eso. O nosotros buscamos en literatura el material Sí, 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 o cómo sí, hacemos. sí, búsquenlo, pero pues tampoco se van a gastar todo, no es que vayan a salir al final del semestre que se les fue el semestre buscando el material, no se compliquen, ¿sí? Generalmente eso es acero o aluminio, ¿sí? No tienen que entrar a decirme qué tipo de aleación es y todo el asunto, frescos. O sea, aquí lo que se les va a evaluar, muchachos, es la expresión gráfica, uso de normas, ¿sí? Todo eso. No se preocupen que si pusieron una bicicleta en bambú o en balso, entonces no, pues obviamente no lo van a hacer así, pero no se va a evaluar que si pusieron una 36 y es una 532, entonces le va a bajar nota. No, no se preocupen por eso. Bueno, Listo, Yo profe, tengo otra gracias. pregunta. sí, señor. ¿Cómo o con qué programa se elaboraron estos planos? Estos se hicieron, creo que esto yo los hice con Inventor. Sí, Inventor.
Inventor. Es que nosotros como mecánicos, la verdad, AutoCAD lo usamos muy poquito. ¿Sí? Yo diría que nulo. Porque dibujar, ya después lo vamos a ver, dibujar en 3D en AutoCAD es un poquito tedioso, es cansón, no es tan chévere. En cambio, estos programas, Inventor, Solid Edge, bueno, Solid Edge ya quedó relegado. SolidWorks y todo eso, pues son más amigables, más accesibles para trabajar. Entonces, ustedes como mecánicos van a ver que AutoCAD de pronto lo van a usar solo en este semestre. Ya después como que no la usan. A menos que metan una materia que se llama computación gráfica con el ingeniero Vaquero, que se les recomiendo. No ahorita, cuando la vayan a meter, ojalá estén por ahí en séptimo, octavo semestre. Es muy útil, esa materia sirve mucho. Sobre todo, pues primero para programar todo en Excel y para integrar la programación con AutoCAD. Aquí nosotros vamos a ver al final del curso una pequeña introducción de cómo hacer un reloj en Autolisp, ¿sí? Pero pues allá en esa materia se desarrolla mucho más el tema de programación, entonces se les recomiendo. Por ahí en séptimo, octavo semestre, no vayan a meter esas selectivas que no sirven para nada, por allá cátedra, no, eso no, metan electivas en serio que les aporte a la carrera, que les sirva. Entonces son muy restringidas, pero pues úsenlas. No sé ahorita cuántos créditos de electivas haya, no, ya ni me acuerdo, creo que eran 24, si no me equivoco. Algo así, o 18, bueno, no me acuerdo. Entonces úsenlas, y esa es una de las materias que hay que usar con electivas, computación gráfica. Bueno, eh, bueno, esto ya aquí después, entonces la idea que les quería transmitir era eso. Usted hace primero un plano como de ensamble, por así decirlo, de cómo van las piecitas sin cotas, si se dan cuenta aquí no hay cotas, solamente es detalles, detalles, ta, 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 ta. ¿Ok? Ya después de eso, entonces viene aquí, en nuestro caso, pues que es tan fácil una bicicleta, ¿cuántas piezas tiene? ¿Cuántas piezas les salió en su preconteo? ¿Cuántas piezas haciendo los bocetos, vieron ustedes? Ah, esto es una pieza, esto es una pieza, esto es una pieza. Aquí una indicación, obviamente algo que ya tenga dos piezas ya no es una pieza, ¿sí? En teoría ya Profe, viene yo siendo tengo una un pregunta, pero subconjunto. no tiene nada que ver con lo que está diciendo. No me asuste, entonces lo escucho. ¿Sí? ¿Me fui o se fue? ¿Me escuchan, jóvenes, o fue que me fui? Ay, me fui. No, no, Ah, no, no, sí aquí lo estoy. escuché. Ah, entonces el que se fue él. Ok. Listo, entonces, mensaje. Entonces ustedes hacen el plano de conjunto así, con los detalles de los elementos, la lista de piezas. No olviden la lista de piezas donde va en el primer plano. No es necesario que después, si se dan cuenta, esto es un subconjunto. Yo no repetí más la lista de piezas en ese subconjunto. Entonces, primera pregunta de parcial. ¿Se repite la lista de piezas? No, no se repite la lista de piezas. Va únicamente en el plano de conjunto general. Profe, pero Señor. esos planos de la bicicleta los vamos a hacer a mano o en AutoCAD. Aquí, con instrumentos en AutoCAD 2D, elaborar los siguientes planos de la bicicleta. Voy a averiguar Ah, ok, ok. si lo pueden hacer en Inventor. Ujujú. Pues ustedes me dirán. La verdad, como quieran. No les voy a poner restricción. Si lo quieren hacer a mano, háganlo a mano. Si lo quieren hacer en AutoCAD, háganlo en AutoCAD. Si lo quieren hacer en Inventor, háganlo en Inventor. Profe, No les voy a evaluar su habilidad con el programa, sino la calidad de los planos. Este proyecto es individual, este proyecto lo califico yo. Entonces ustedes pues determinan en dónde quieren trabajar. profe, una pregunta. Señor, En caso tal de que nos toque sí o sí en AutoCAD, ¿cuál versión nos recomienda? no, por eso le estoy diciendo, háganlo donde quieran. Ah, Háganlo bueno. en el programa que quieran o si quieren a mano. AutoCAD vamos a hablar ahorita el viernes, que tenemos la primera sesión. Entonces no se preocupen por AutoCAD, por el momento. Bueno,
Por el momento preocúpense por hacer la primera parte del proyecto. ¿Qué es la primera parte del proyecto? Hacer bocetos y de los bocetos hacer los esquemas y después de los esquemas se hacen los croquis o planos. ¿Listo? Profe, qué pena, una pregunta más. O sea, ¿para el viernes tenemos que tener ya el programa o...? No. El viernes yo les explico cómo descargarlo y todo el asunto, dónde lo pueden descargar y una introducción breve al programa. Ah, listo. Gracias, profe. Profe, espera, una pregunta con respecto a este proyecto de la bicicleta. Sí, señor. Nosotros podemos, pues, en nuestro caso, por ejemplo, pues en mi caso, saltar ciertos componentes, porque, por ejemplo, la bicicleta cuenta con un sistema de cambios, pero mucho de eso está sellado y no se puede ver las piezas internas de cómo es que funciona. Entonces, se podría hacer más o menos como eliminar esas piezas y dejar solo lo fundamental como aparece ahí, que sería el marco, No. el manubrio, o Listo. tocaría todo el modelo. Listo, qué pena lo interrumpo. Ese tipo de cosas que usted no puede dibujar por dentro, como el sistema de cambios, lo tiene usted que dibujar en su plano. Lo indica, más no lo detalla. Ok, ¿Listo? ok. Ahora no, no me vaya a mochar la bicicleta. Cuando me la suba, no me va a subir una panadera porque para evitarse el problema de que las piezas y todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas así como que no se puede saber cómo es por dentro porque pues está sellado y si la sella, pues no es que me vaya a decir, profe, dañé la bici, me la paga. Tampoco es que se van a poner a desarmarla por completo y desmenuzar todas las partes, no, ese tipo de cosas, pues usted las indica, ¿sí? Y las se considera como un elemento normalizado. ¿Por qué se va a considerar como un elemento normalizado? Usted lo puede ir a pedir a una tienda de repuestos de bicis, usted va y dice, necesito esta pieza, y pues se la venden. Usted no la va a mandar fabricar. Bueno, veamos aquí un poco cómo es los esquemas. Hoy debieron haber hecho los bocetos, ya los vamos a revisar. Entonces aquí dice que realizar los esquemas a mano alzada sin instrumentos de la bicicleta completa, el conjunto. Entonces se dan cuenta a qué hace referencia el conjunto. A la bicicleta. A la bicicleta así tal cual ustedes la montan. Así tal cual ustedes usan la bici. Entonces ese sería el conjunto de la bici. ¿Sí? Entonces primera tarea, bueno, primer ejercicio que deben hacer y que ya debieron haber hecho es identificar si tienen conjuntos, subconjuntos, ¿sí? Porque el conjunto es la bici, identificar si hay algún subconjunto, ¿sí? Y identificar si hay piezas sueltas. Entonces, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, cuando ustedes hagan el plano y tengan la lista de partes, ustedes, por ejemplo, pueden hacer el subsistema o subconjunto de la transmisión, ¿sí? Otro subconjunto va a ser el marco, ¿sí? El marco lleva unas soldaduras, ¿cierto? Ustedes no se van a poner a investigar, obviamente, cómo se suelda el marco y qué proceso se usó y qué electro... No. Pero sí es bueno que identifiquen en el marco, pues que el marco está compuesto por más cosas. Entonces el marco, por decirlo así, es un subconjunto. No sé si se dan cuenta. Porque el marco usted no lo saca de un molde y ya, lo monta. ¿Sí? El marco está compuesto por diferentes tubitos que al soldarlos pues forman un conjunto y ese conjunto en la bici pasa a ser un subconjunto, ¿sí? ¿O no? Por ejemplo, las llantas no es un subconjunto, ¿sí? Usted en el plano de conjunto general, las llantas las señalará como dos elementos. En realidad voy a usar por ejemplo un 1.1 porque es solo un elemento y se repite dos veces, ¿sí? Entonces ahí le estoy dando ideas, la idea es que ustedes lo desarrollen más, ¿no? Entonces aquí, de la bicicleta el conjunto, identificando subconjuntos o subensambles y sus funciones. Entonces, hacer un análisis funcional, que es básicamente lo que les estoy diciendo acá. Entonces, tienen la bici o la buscan por internet y ya se sientan a analizar entonces cuál es el conjunto que ya la bici y qué subconjuntos ustedes pueden dividir de ahí. Bueno, algo que haga parte, por ejemplo, usted subconjunto de la transmisión no va a meter la llanta, no hace parte de ese subconjunto de la transmisión.
Es solamente lo que una cosa que se une con la otra. Obviamente hay un punto en que la llanta se une con la transmisión, pero como tal no pertenece a ese conjunto. Entonces, ese es el primer análisis que deben hacer, el análisis funcional. Después vienen y realizar los esquemas de los subconjuntos que usted considere fundamentales para el funcionamiento de la bici y que tenga más de 5 componentes. Identificar los componentes y realizar los esquemas de 5 elementos de cada subconjunto seleccionado. No entiendo esta parte. Identificar los componentes y realizar los esquemas de 5 elementos de cada conjunto seleccionado. No sé, esto sí no le hallo sentido. Una vez satisfecho con su trabajo, repasar los dibujos de las dimensiones con tinta, micropunta, estilógrafo, respetando el código de líneas y cuidando de no manchar el trabajo realizado y escanear y realizar la entrega como un solo PDF. Bueno, entonces aquí los planos detallados son ya los planos, los que llamamos los planos de ensamble, o los que les acabo de mostrar. Los planos que les acabo de mostrar son los planos detallados, ¿sí? Con instrumentos, elaborar los siguientes planos. Entonces está el marco, el manubrio, el pedal, subconjunto de transmisión completa, junto con sus componentes y el sillín. Entonces aquí los pusieron a analizar, pero pues ya les dijeron los subconjuntos. Entonces se dan cuenta, el marco es un subconjunto, el manubrio eso es otro subconjunto. El pedal se considera como, yo lo consideraría cuando hablan de pedal, es la palanca y como tal donde usted pone el pie, ¿sí? El subconjunto de transmisión y el sillín, que también pues se considera el sillín donde usted se sienta y el tubito que entra al marco. Bueno, para los formatos, bueno, para los planos, usar los formatos de la serie A, escrita de la norma, usar escalas normalizadas, o sea, la norma 1580 que vieron haber leído hoy, aplicar el código de líneas y seguir las recomendaciones de las normas de dimensionamiento. Entregar los dos archivos, los planos en PDF y los planos en AutoCAD o donde lo hayan hecho. Bueno, recomendaciones, entonces aquí están las normas y las entregas, entonces se van a manejar dos entregas y una entrega final, donde pues como tal, si se dan cuenta, no se va a calificar los bocetos, que es lo que están haciendo hoy, ya se va a calificar desde los esquemas. Esta y la otra semana, entonces, esquemas, planos y croquis, ya vienen para la semana 4 y 5 y la entrega final es la semana 6. La semana 6 viene siendo después de Semana Santa, ¿sí? Del 5 al 9 de abril es la semana 6. Entonces, pues en teoría tienen un mes para hacer el proyecto. ¿Listo? Entonces por aquí vamos a ver qué hicieron. Yo por aquí tengo la ruedita, a la rueda. Ahora, ¿dónde la hice? Aquí está la rueda aleatoria. ¿Listo? Y vamos a ver entonces, vamos a ver cinco bocetos que hayan hecho. A ver, ustedes mismos, la idea es que entre ustedes mismos se corrijan. A ver cómo les fue. Entonces, Correa sí está. Correa, sí está. Sí estoy, profe, pero la verdad fue que yo no lo subí, porque pues lo primero no lo he terminado y lo segundo fue que me quedó feito porque lo hice a mano. Ok, Entonces no lo subí. ahí le empieza a correr el tiempo, ¿no? Siguiente. Está bendecido. Listo, Gutiérrez Héctor. Sí está por aquí. Sí, profe, ¿me oyen? Sí, perfecto. Entonces veamos aquí Listo, a sí. Gutiérrez Héctor. ¿Sí está por ahí? Sí, Listo, vamos a ver. ¿Sí lo subió? Sí. sí, señor. Esa vaina. Bueno, Gutiérrez Héctor. Ahí está, Héctor. Aquí ya sabemos nada de reírse, nada. ¿Listo? Si ustedes tienen comentarios, por favor háganlo. Entre todos los vamos a revisar. Listo, entonces aquí cuéntenos a ver qué. Pues yo no tengo cicla, profe, entonces busqué en internet. Listo. La que salió fue esa cicla clásica de los que usan en el tour. Ajá. Entonces lo primero que hice pues, fue el diseño general de la bicicleta, el marco, el sistema de piñones, las ruedas y el sillín. Y luego pues de ese sistema general vi que como que las piezas principales eran las ruedas, que pues es un diseño sencillo, los piñones
que son el piñón trasero y el piñón Ujú. central, pues sin el sistema de cambios, porque pues no me metí tan a detalle. La sujeción del pedal que va adjunto al piñón central y el diseño del sillín en el que va el personaje. Creo que me faltó fue el diseño de, ¿cómo se llama eso? El manubrio, de donde Ujú. se agarra el ciclista, que lo veo ahorita y caigo en cuenta. Listo. Y Entonces pues ahí ese análisis está bueno. Usted se acaba de dar cuenta que le faltó un es, subconjunto, ¿no? Porque esto sí, vendría señor. siendo un subconjunto. Listo. Entonces aquí, ¿qué comentarios tienen sus compañeros antes de que yo los haga? Profe, digamos, yo no sé, o sea, es una pregunta. Digamos, la rueda, como es un elemento que está normalizado, o sea, también debería hacerse. En este caso sí, la rueda sí se va a hacer. Yo sé que es un poco complicado por la cuestión de los radiales. Es difícil, pero intenten hacerla. Pero sí se debe hacer la rueda. ¿Qué dice acá? Ah, yo cerré. Ah, lo cerré. Ah, bueno, cerré el proyecto. Pero sí, la rueda se debe hacer, en la medida de lo posible hacerlo. Que de pronto no se debe hacer lo que comentaban por ahí, el sistema de cambios que va por aquí montado, pues ese sí es muy complicado de realizar. Pero este es bueno, este ejercicio de la rueda es bueno porque se van a dar cuenta, eh, primero, cómo hacer radiales, ¿sí? Si se dan cuenta, los radiales no son todos concéntricos, hay unos excéntricos, ¿sí? Se salen. Y pues ahí trabajan un poco la expresión de ese tipo de cosas así redonditas que tiene siempre su complejidad. Bueno, por ejemplo, acá, entonces estamos viendo la sujeción del pedal al piñón central. Entonces, aquí faltaría pues el cosito, como tal, donde usted pone el pie, ¿sí? ¿Eso para ustedes qué sería? ¿Un subconjunto, un conjunto o un elemento sencillo? Una pieza, ¿no? Un elemento. Un elemento, la sujeción. Entonces, ustedes determinan cómo lo quieren trabajar. Si quieren dejar la sujeción y el pedal como tal, o sea, donde usted pone el pie, como un subconjunto y ponerlo ahí, y meterlo acá al conjunto general, o lo trabajan como piezas separadas. ¿Yo qué diría en mi opinión? Eh, yo lo trabajaría como piezas separadas, o sea, no tiene sentido un conjunto de dos partes. Además que no representa mayor complejidad ensamblar dos piezas al conjunto general. Los subconjuntos es en general eso, que primero se ensambla por separado, a veces no, como la transmisión se ensambla conjunto a la bici, pero por decirlo así, como que se lleva un kit y el kit se ensambla al elemento del conjunto general. Entonces, hacer un subconjunto de la sujeción pedal y el pedal como tal no tiene sentido. Entonces, trabajenlo por separado. Acá que de pronto que tiene que revisar también, Héctor, el sillín, cómo va sujeto al marco de la bici, ¿sí? Entonces, buscar cómo es ese detalle, este tubo que está acá, cómo va sujeto al sillín, ¿sí? Cómo van unidos. Entonces ahí va soldado, lleva un tornillo de sujeción, como sea, lo que ustedes tienen que buscar cómo va. Aquí, ah, barré, restablecer. Siempre se me olvida hacer esto. Profe, o sea, digamos, deberíamos haber dibujado, digamos, como el tubo, pero no el, ay, como el pernito ese de sujeción, ¿sí? Sí, se debe dibujar, por eso. Entonces este es el plano de conjunto general. Ya después toca entrar a detallar ese tipo de cosas. Entonces, cómo se sujetan las cosas entre sí. Ese es el éxito de un plano, decir cómo van unidos entre sí. Entonces aquí, por ejemplo, aquí yo tampoco tengo bici, curiosamente, pero este tubo de acá, pues va unido al sillín y esto se une al marco con una determinada horquilla, o sea, se une con un perno, ¿cierto? Como con una especie de abrazadera. Entonces, hacer ese detalle, cómo se están uniendo los dos. Bueno, Eso, profe. acá también,
buscar cómo se unen el marco a la rueda como tal, cómo se unen acá. Entonces, ese tipo de cosas, listo, esto está bien porque es siempre se me olvida, porque es un esquema, pero si se dan cuenta, el siguiente paso del esquema, venga, yo abro por aquí porque, Sí, toca como entrar más a detalle, ¿no? claro, De exacto. cada- O sea, la idea es que cuando usted llega en los esquemas, en la parte de esquemas, usted como que depure todo ese tipo de dudas que pueda tener para que al momento de llevar ya a lo que son los planos de fabricación, todos los planos de fabricación ya tuvo que haber hecho todo ese análisis de cómo van unidas las cosas. ¿Listo? Para que al momento usted lo único que haga es dibujar. No puede faltar eso sí, ni un solo detalle. ¿Dónde está la programación? Aquí está. ¿Listo? Aquí. Entonces, listo, acá. Otra cosa, tienen que buscar, muchachos. Obviamente yo pues les sacaré las dudas. La representación de piñones. ¿Ok? Esa tiene una representación específica. Bueno, Listo, ¿por qué? profe. Porque el piñón va a tener un paso, va a tener un diámetro. El piñón va a tener 3 diámetros diferentes. ¿Sí? Entonces Profe, ustedes, ¿y esas representaciones se encuentran en el material que su merced dejó en Classroom o siempre aparte? no, ahí no está. Les voy a buscar material y lo discutimos aquí entre todos, ¿sí? Pero sí, creo que no hay material de representación de ese tipo de elementos así, piñones y esos elementos. Entonces los voy a buscar y se los comparto. Bueno, en la bibliografía Profe, para una que lo pregunta. tengan. Sí, señor. No había hablado antes porque tenía un problema con el audio. Cuando dice que lo del sistema de cambios no entra como tal en lo que tenemos que detallar, en el caso de mi bicicleta que tiene cambios, ¿cómo haría para hacer la transmisión? Ya que, pues, como son varios piñones, tiene que, pues, o sea, colocar cada velocidad o elijo una sola. En ese caso sí, es que yo entiendo cuando me dicen a mí el sistema de cambios, es el mando que está acá, ¿sí? Yo lo entiendo así. Espero que el que me lo dijo estemos pensando igual. Yo entiendo el elemento que va acá, el coquito, el mando que va aquí montado al marco. Ya de aquí, pues eso sí hay que detallarlo, porque este es se podría tratar como que esto es un subconjunto, todos los piñones que van acá y todos los piñones que van acá, ¿sí? Pero pues se pueden trabajar como un solo subconjunto, que es el sistema de transmisión. Entonces en el sistema de transmisión, eh, ese tipo de cosas como el mando, pues no va a entrar usted a hacerle un plano detallado porque no tiene la información para hacerle un plano detallado. Pero ¿a qué sí le puede hacer un plano detallado? A los piñones, ¿sí? ¿Y los piñones qué se busca? Pues la representación de piñones. Entonces, esa es una de las cosas que tienen que buscar. Yo también les voy a ayudar a buscar cómo representar los piñones, ¿sí? No se dibujan así, obviamente esto es un esquema, entonces pues uno como dibuja un piñón así, pues lo hace los dientecitos aquí así, pero si ustedes van a la realidad, el piñón no es así. Bueno, entonces esa es una de las primeras cosas que vamos a trabajar. Lo mismo esta superficie del sillín, esta también es un poquito complicada porque pues aquí tiene una especie de curvatura, ¿sí? Hacer esa curvatura y todo eso en AutoCAD es un poquito complejo, es más fácil en Inventor. Entonces, por eso les digo, ustedes pueden usar el programa que quieran para, para trabajarlo. Bueno, la Profe, una rueda, pregunta. sí señor. Eh, ese tema que iba a tocar con el tema de las ruedas, como tal, uno tiene que detallar cada elemento, pues no cada radio, obviamente, pero digamos una rueda pues tiene un rin, que generalmente venden solo la hoja. Aparte del rin tiene la manzana que va en el medio, que es lo que empalma cada radio con el rin para formar como tal, y que la manzana tiene que quedar en el centro del rin, y así sucesivamente. Ok, no vayan a entrar a la fabricación de la llanta, no, tampoco vayan a hilar tan fino, ¿sí? Ustedes no van a hacer el plano de fabricación de la llanta, porque como decía por ahí su compañero, esa llanta ya la venden hecha, usted no va a mandar a hacer la llanta, entonces usted la llanta la pide por catálogo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aquí sí vamos a hacer planos de elementos normalizados, ¿sí? Pero la llanta no va a pasar de
la llanta como tal ya ensamblada. No van a hacer Ah, el plano de fabricación de la llanta. No tiene sentido hacerles, eso no, eso no. Bueno, Listo. Profe, y Profe, para los finalizar, piñones Profe, también sería como una normalizada, ¿no? perdón, ¿la qué? Digamos el plano de fabricación de los piñones, pero esos también son como normalizados, ¿no? Supongo que ya venden la pacha Profe, completa o el plato. Sí, pero en ese caso sí hacen el desglose de, de los elementos que componen la transmisión. En ese caso sí, Ah, ok, en ese profe, se caso sí. podría hacer el conjunto de los piñones, los delanteros y los traseros, el eje de mando de la cadena, pero no hacer como tal el mando de arriba del manubrio. ¿Cuál el mando? Ah, bueno, el mando, pues no lo pueden omitir. Por ejemplo, ustedes pueden decir que ahí va el mando. Sí, ustedes lo pueden indicar, pero no van a hacer el plano del mando, porque no tienen la información. Me perdí cuál era la Ese mando pregunta. sería lo único que no se desglosa. Eso sería lo único que no se desglosa, sí, exacto, porque pues es que ahí no tiene sentido. Pero por ejemplo, ¿cómo lo podrían hacer de pronto para que no quede como que la transmisión queda colgando? Entonces ustedes pueden hacer como un conjunto, si tiene cambios, entonces pueden hacer como un subconjunto transmisión trasera y otro subconjunto transmisión delantera, ¿sí? Entonces ya sabe uno que entonces atrás es un juego de piñones y adelante es otro juego de piñones, ¿sí? Porque hacer los dos en un solo subconjunto, complejo. O sea, como que queda ambiguo porque uno se imagina un subconjunto como una pieza que viene y se monta en el conjunto general, ¿sí? Entonces, si son varios atrás y varios adelante, entonces yo les recomendaría, mi recomendación es que dividan eso en un conjunto atrás, un subconjunto adelante y lo indiquen así en el plano. Si solamente tiene dos piñones, uno atrás y uno adelante, pues no es necesario hacerle un subconjunto a la transmisión, sino pues usted en el plano general indica plano, piñón trasero, piñón delantero. Bueno. profe, una pregunta. profe, yo tengo una pregunta. Otra, esperen, antes ya un momento, por favor. Antes, por ejemplo, frenos, no le van a hacer el plano de la guaya del freno, ¿sí? O sea, no tiene sentido, eso no va. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, el largo que tiene la guaya del freno. ¿Listo? Si tiene las pastillas estas de freno. Si es por disco, entonces los elementos que componen el freno de disco, pero sin entrar en el detalle de hacer la guaya, porque tampoco vamos a hacer la guaya del plano. Aquí la idea, muchachos, es que ustedes primero tengan la capacidad de discernir un elemento en sus diferentes conjuntos y subconjuntos, ¿sí? Segundo es que estén en la capacidad de representar esos conjuntos y subconjuntos de acuerdo a normas. Bueno, y tercero es llevar eso a una expresión gráfica, que son los planos de fabricación. Bueno, por ahí estaban preguntando algo. Profe, yo tengo la duda, digamos, y en cuanto a la cadena, ¿esa también la habíamos? Ah, eso era lo que también les iba a decir, gracias, se me había olvidado esa. En esa cadena sí, por ejemplo, la pueden indicar. No es necesario que hagan el plano de la cadena, ¿sí? Eso sí, tienen que indicar de la cadena información como los diámetros. Bueno, esperen a ver qué. De la cadena hagan un eslabón. Sí, hagan un eslabón de la cadena. Para que se den cuenta cómo se hace esa especie de 8 que lleva la cadena, pero pues no tiene sentido hacer toda la cadena. Hagan un eslabón. Con el eslabón, uno ya sabe cuáles son los diámetros, cuál es el paso del piñón, ¿cierto? Y ya ahí para adelante, pues es como repetir y repetir y repetir. Entonces, de la cadena, hagan por favor un eslabón. O sea, lo que vendría siendo como el ochito. ¿Sí? El 8 ese que uno ve en la cadena cuando la ve de perfil. Pero Profe, otra no hagan la pregunta. cadena como tal. La indican y hacen un eslabón. ¿Entendido? Sí, profe, otra pregunta. Es que en los piñones de atrás casi siempre, pues cuando hay cambios, lleva un descarrilador. ¿Ese lo hacemos como un subconjunto o como parte de la transmisión? Si hace parte de la parte, si hace parte de la parte. Si está compuesto o si está metido en la parte trasera, entonces métanlo en ese subconjunto de piñones traseros. Ah, ok. Pues es que ese va como con la cadena y cuando cambia el plato, pues es el que va cambiando.
como las velocidades y eso. Entonces iría como en los dos, no sé. En los dos. Ujú. Sí, sí, lo entiendo. ¿Qué opinan pongámonos de acuerdo en eso? ¿Qué creen? ¿Se debe trabajar como un elemento individual, como un subconjunto? ¿Qué opinan todos? Yo la dejaría como en el subconjunto de la transmisión trasera. ¿Sí? Pues sería No, lo mejor, profe, porque descarriladores son dos, el de los piñones delanteros y el trasero. Entonces, ujú. cada uno vaya en su parte. O sea, la parte de la transmisión, pues los piñones traseros, que entra el descarrilador, que es ese, que es un poquito más largo. Y el delantero, pues es, ya para los platos grandes, sería que fuera en la parte de los piñones delanteros. Sí, yo pensaría también eso, porque si no se le vuelve una locura eso. O si no, pues trabajarlo como elementos individuales. Entonces, que hagan parte, como usted dice, no, es que esto no pertenece a ese subconjunto, sino hace parte es una pieza sencilla. ¿Sí? Entonces lo puede colocar como una pieza sencilla. Eso también depende, por eso aquí tienen que hacer el análisis funcional. El análisis funcional se basa en eso, en ver qué hace parte, o sea, si el subconjunto puede funcionar sin ese elemento, algo así. Así es el análisis funcional, así es el análisis funcional que uno hace. Si uno ve que una pieza la puede colocar por separado de su subconjunto, entonces pues no pertenece a ese subconjunto. La pregunta que usted se debe hacer es ese subconjunto que es la transmisión, eh, para montar el descarrilador, se hace una vez está hecho el arreglo de los piñones, o es lo último que se hace cuando ya está ensamblada la bicicleta y usted le monta el descarrilador. ¿Sí? Entonces esa es una de las preguntas que tiene que hacerse. Lo mismo, por ejemplo, la llanta. La llanta, ¿en qué momento se puede poner? ¿A qué momento se ponen los frenos? ¿En qué momento se ponen? Entonces, si se da cuenta, para poder instalar los frenos, tengo que haber instalado la llanta. ¿Sí? Entonces, ahí ya veo que un conjunto depende del otro. Entonces, ese es el análisis funcional que hay que hacer. Obviamente, yo aquí no les voy a decir todo el análisis funcional porque les estaría diciendo, pues, prácticamente la tarea. La idea es que ustedes hagan ese análisis por separado. Que hagan los croquis, hagan los esquemas. Este es un buen esquema. Sí, obviamente, pues hay que mejorar el trazo y todo eso. Cosa acá, ya vamos a hablar de la letra técnica. Les voy a dejar una actividad de la letra técnica. Em, Aquí ya les dieron una idea de más o menos cuáles son los subconjuntos. ¿Sí? Manubrio, manillar, yo pienso que es un conjunto. El marco, pienso que es un conjunto. La transmisión, ustedes pueden determinar dependiendo cómo trabajaron la transmisión, si de piñón simple o sistema adelante y sistema atrás. Ahí ustedes determinan si es un subconjunto como tal o piezas por separadas. Y el sillín también se trabaja como un conjunto. Otro, yo como lo veo, los subconjuntos, es como cuando usted va a comprar la bici. Cuando usted va a comprar la Sillín, bici, señor, sillín es pues la silla como tal y el tubo, ¿no? exacto. El que... Entonces usted cuando va a comprar la bici, usted como que empieza a escoger las partes. Entonces piensen, de pronto, este es un buen ejercicio para identificar los conjuntos y los subconjuntos, es ver cómo le venden a usted la bici. Entonces usted cuando va a comprar una bici, usted le cotizan el marco, le cotizan las ruedas por separado, le cotizan el sistema de transmisión, le cotizan el sillín, le cotizan freno, entonces cómo quiere el freno, ¿sí? Le cotizan los pedales, entonces esa es una buena aproximación, saber más o menos cuáles son los subconjuntos con los que se la venden para ver si esos subconjuntos se pueden aplicar al dibujo. Bueno, ¿bien o no? Al manubrio o manillar va incluido la parte de adelante, o sea, la suspensión, ¿no? Yo veo el manubrio, es que yo he visto manubrios donde como que se pueden quitar y aquí entra como aquí el marco termina en un tubo, ¿sí? Y ahí es donde entra el manubrio y la llanta. No sé si ustedes O lo sea, ven así. Pues yo diría que va, digamos, el marco y el tenedor como un conjunto y ya lo que es el manubrio con las
El sistema de frenos y los cambios, pues ya sería el otro. O sea, lo que les digo, aquí como tal no se va a calificar que, es que usted consideró que el manubrio hace parte de esto y eso no hace parte de eso. No, no, no. Es la representación. Lo que sí tiene que ser es congruente. Usted no me va a decir que la llanta con las llantas, que el manubrio con la llanta trasera es un subconjunto, porque ahí sí pues, no tiene todo, no tiene ningún sentido, ¿no? O que el sillín y el marco, y que sillín y el manubrio son un subconjunto, pues tampoco. Lo que les digo, Ok. para que haya un subconjunto tiene que haber relación entre ellos, o si no, pues no tiene sentido. Entonces, podemos considerar que un subconjunto, como decían por ahí, es el sillín, porque el sillín trae una serie de elementos que usted los puede vender por separado, ¿sí? Y ese viene y ¡pum!, se integra aquí al marco. Lo mismo el marco. Yo lo que he visto es que el marco aquí termina en un tubo, ¿sí? Donde usted ahí le empieza a acoplar como tal el tenedor, después el tenedor por abajo y al tenedor le acopla la llanta y después viene en la parte superior del marco y le acopla el manubrio, ¿sí? Pero como tal usted no le venden o bueno, no sé, no he ido a comprar el bici en estos días, a usted no le venden la bici el marco con el manubrio, ¿o sí? Pues uno principalmente lo empalma es con Con la un transmisión, elemento que se llama codo. ¿ok? Y o sea, el tenedor pues pasa por o bueno, cuando yo armaba bicicletas acá en el barrio, el tenedor Vea, pasa tenemos por aquí el detallado. el tenedor pasa por el marco y ahí se empalma con el codo y la cabrilla también se empalma con el codo también. No sé si o sea, ahí esa partecita, ahí tiene que ir un codo. Yo creería, pues es que yo bicicletas de cambios no, yo más que todo es eh, ahorita yo quiero pasar, profe, voluntario Sí, sí, sí. para que me entienda, porque Si quiere, hagámoslo una vez. ¿Cómo es su apellido? sí, Rueda, Juan Rueda. Esteban Rueda, Juan es Esteban Rueda, aquí está. esa. Uy, bien. Bueno, aquí ya se fue muy al detalle, pero bien. Entonces, Eso, ahí lo que está señalando, profe, eso se llama codo, ¿sí? Y si ve ¿este? que sí, eso, ahí Ok, empalma la cabrilla y un poquito más atrás de donde empalma la cabrilla, ahí acá. empalma el tenedor, sí, señor, exactamente, Ok. Y aquí el tenedor viene por abajo y entra. entra, sí, señor. Listo. Entonces, ahí, ¿qué creen ustedes? Para mí. eh, esto vendría siendo un subconjunto y el tenedor como tal vendría siendo otro subconjunto. Para mí. No sé ustedes cómo lo ven. Pues desde mi punto de vista, El yo tenedor con creo, el codo es otro subconjunto. Sí, o sea, ahí el análisis lo tienen que hacer ustedes. Obviamente, no todos los análisis van a ser lo mismo porque no todas las bicis son así. No todas tienen este codo. ¿O sí? Creo que no. pues, Sí, sí. pues generalmente Profe, pero tienen una codo. pregunta. Qué Hay pena. Pues una no es forma igual, como pero generalmente sí creo. de Sí, porque debe haber una simplificar forma en eso. que se acople el tenedor al manubrio y que pase Ujú. por este tubo del marco. ¿Sí? Sí, Pero por ejemplo, aquí vemos que el marco entonces efectivamente es un subconjunto que está compuesto por cuántos elementos hay a grandes rasgos. Esto es un elemento, esto es otro elemento, esto es otro elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. Entonces, ahí mal contados hay como unos 6 o 7. sí, y puede Ese es, baja el dibujo y ya está ahí como tal empalmada. esta se parece a las bicicletas de San Andreas Sí, del videojuego. sí. Entonces, eso es un buen esquema, un buen trabajo. Cositas acá, como les acabo de comentar. Bueno, lo ideal es que todavía no llevaran vistas, no llevaran cotas, ¿sí? Las cotas Ujú. todavía no. Pero recuerden que los isométricos y menos así en isométricos de conjuntos se acota. Entonces, esto solamente para como referencia de cómo va cómo se vería, como quien dice, pero no se acota. Lo único donde usted acota es en vistas. ¿Listo? En las vistas Listo. es el único momento donde usted acota. De Ujú, resto, nada. Bueno, y sabemos que ya más o menos hemos hablado, hay varios tipos de vista. Entonces está la vista principal, la auxiliar y la de detalle. Bueno, ujú.
Bueno, Entonces acá este es un buen ejercicio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que esta es una transmisión sencilla. ¿Sí? Sencillita. Tiene un sí. piñón adelante y un piñón atrás. Tienen que ver entonces cómo se unen estos piñones al marco. Ahí debe haber un proceso aquí también. Aquí hay un tubo también que pues va a unir este lado con el otro lado. Entonces, ¿qué hay que en ese medio? Es lo que llaman la pacha, creo que es lo que llaman lo que va aquí en la mitad, se me olvidó el nombre. Pues El el plato, plato como tal La caja. va unido a la biela Ok, o al exacto, pedal. a esta biela que va acá y esa biela va unida acá. Entonces, pueden de pronto considerar esto como un conjunto. Pueden considerarlo como un conjunto. ¿Sí? Lo que les digo, aquí no se va a calificar el asunto de que usted mandó este conjunto y no era así, no tanto. Se va a calificar es la expresión gráfica. De hecho, aquí lo dicen creo que yo vi eso, acá, los objetivos. ¿Sí? Entonces, es de usar de manera diferencial bocetos, esquemas y planos. Entonces, ya saben, los bocetos es esto, los esquemas entonces ya son un poco más detallados. Ya tiene las vistas de los subconjuntos y todo el asunto. O sea, si se dan cuenta, si lo vemos a grandes rasgos, el boceto es algo preliminar, el esquema es el punto intermedio entre el boceto y el plano, donde cuál es la diferencia, prácticamente que uno es con instrumentos y el otro sin instrumentos. Pero los esquemas prácticamente usted se los puede entregar a alguien y con eso él ya se lo podría fabricar. ¿Listo? Porque se espera que los esquemas ya lleven el suficiente nivel de detalle que permita fabricar un elemento. Obviamente la formalidad está en los planos, porque pues ya está el rótulo, ya está indicaciones, ya está acotado correctamente de acuerdo a norma. ¿Listo? Acá seleccionar, entonces otro objetivo es seleccionar papel, formatos, identificación, incluyendo lectura, caracteres, de acuerdo con el objeto presentado y lo escrito. Representar la construcción del dispositivo y sus componentes por medio de dibujos en 2 o en 3 dimensiones usando proporciones, escalas y factores de reducción adecuados. Entonces eso es aplicación de la norma 1580. Aplicar la codificación de líneas establecidas en las normas de dibujo. Entonces eso qué es? La 1777, la tablita número 1 que teníamos que revisar para hoy, que ya vamos a hablar sobre ella. Ordenar la información gráfica del dispositivo de la construcción organizada con una lógica. Esto era lo que estaba buscando, una lógica relacionada. ¿Sí? Y atendiendo las recomendaciones de las normas de dibujo. Seleccionar y dibujar las vistas adecuadas para dimensionar la construcción o el dispositivo completo junto con los diferentes elementos del dispositivo y mencionar el conjunto. Entonces, si se dan cuenta, aquí no dice, no se les va a evaluar la congruencia en el sentido de que esto no iba ahí, o sea, obviamente tiene que haber lógica, aquí lo dice, la lógica, ahora se me perdió, lógica relacionada. Entonces la lógica relacionada es este tipo de cosas que estamos hablando acá, se me perdió ahora, ¿sí? No decir que este subconjunto entonces pertenece al subconjunto del marco, no, es que haya una lógica para poder ensamblar la bici. Pero si se dan cuenta, entonces le va a dar relaciones al uso de las normas, a lo que se trabajó, que cuando ustedes me sustenten la bici, porque ustedes me van a sustentar el proyecto, que yo les pueda preguntar por qué hicieron esta línea así y no la hicieron así, que ustedes estén en la capacidad de decirme, yo la hice así porque en la norma dice tal cosa. Bueno, ¿entendió, muchachos? Entonces aquí preguntas, Sí, profe. la 1777. Sí, señor. Listo, entonces buen trabajo de Rueda. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya podemos, ya Rueda, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Alguien tiene comentarios sobre lo que hizo Rueda? Constructivos, nada destructivo, por favor. De pronto a Rueda se le escapó algún detalle que alguien más sepa y diga, uy, esto de pronto le faltó revisión sobre esto. Entonces, siguiente paso, Rueda, que usted tiene que hacer, ya es empezar a, primero a hacer como un desglose parecido a lo que hizo acá, de cómo se vería la bicicleta. Piensen siempre desarmar la bicicleta y después cómo la armarían. Que es un buen ejercicio parecido a como cuando ustedes compran la bici. Entonces, Rueda tiene una ventaja porque él las ensamblada, entonces él ya sabe, por ejemplo, que este marco entonces se vende por separado y este marco, si se dan cuenta, entonces tiene, ¿cuántos elementos creen ahí?
Pues ese es un solo elemento que viene ya soldado. O sea, pues Exacto, viene soldado, entonces no es un solo elemento. El marco usted no lo consigue como tal así. Usted, como les acabo de decir, usted el marco está compuesto por unas 6 piezas, que aquí lleva un cordón, aquí lleva un cordón, aquí lleva un cordón, ta, 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 ta. No vamos a entrar en el detalle de si el cordón fue hecho por arco revestido, por electrodo revestido o por TIG, no se va a entrar en ese detalle. Sí, pero entonces ahí, por ejemplo, tiene que buscar la representación de soldaduras. ¿Sí? Yo, si quieren, si no consiguen, yo les ayudo con la representación de soldaduras. Dedicamos una media horita a representar soldaduras, que les va a servir mucho, pero la idea es que ustedes pues, recuerden que la materia es de autoaprendizaje, que dicen por ahí las guías, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes busquen y me hagan las consultas a mí. No que yo sea el que les dé todo, porque entonces se pierde el objetivo del aprendizaje. No porque yo sea perezoso ni porque no les quiera dictar, sino porque la idea es que ustedes desarrollen esa habilidad. Bueno, entonces aquí, primera cosa que les recomiendo, entonces empiecen a buscar cómo representar los piñones, que es como lo más complejo de acá. Las ruedas, ¿cómo van a ser las ruedas? Si se dan cuenta, las ruedas no todos los rayos no llegan al centro, todos al centro no. Hay una distancia entre ellos, ¿sí? Hay una especie de patrón de los radiales, entonces identificar ese patrón. Bueno, identificar cómo se representan las soldaduras. Es un símbolo muy fácil de representar. De hecho, yo por ahí ya se los presenté. Creo que aquí ustedes lo alcanzaron a ver, algo así. Así se representa una soldadura. Obviamente, pues después, si lo desean, hacemos un detalle de cómo se representa la soldadura. Es algo fácil, es algo muy sencillo. Es en realidad que aplicar normas. Todo es aplicación de normas. Bueno, entonces, siguiente paso, Rueda, identificar esos conjuntos con los que va a trabajar. Bueno, Listo, sí, señor. eso se hace esto ya fue como entre boceto y esquema, usted define esos conjuntos. De tal forma que en los planos, pues ya usted ya sabe qué es lo que tiene que dibujar. Bueno, aquí. Llevamos 2 y pasamos a las normas. Llevamos 2 y 2. Entonces, Juan Hurtado. Profe, qué pena. Sí, señor. Lo que pasa es que yo ingresé pues hasta las 7:26 por problemas de internet, Sí, pero señor. yo quisiera presentar el boceto para correcciones. ¿Quién me está hablando, perdón? David Pirateque. Pirateque. Bueno, entonces espere, no le quitemos que yo sé que Juan Daniel Hurtado Sí, sí, está sí. que se habla. No, vale, o sea, después de él. Listo. Entonces después de Hurtado va Pirateque. ¿Listo? Entonces veamos aquí qué hizo Hurtado. ¿Hurtado está por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Sí está por acá? Hurtado. Listo, sí, ahí está. Bueno, lo escuchamos, señor Hurtado. Pues Uy, esa está más el compleja. la cosa es, la bicicleta, pues yo me estoy quedando en mi mamá, entonces la bicicleta la tengo con mi papá, entonces le Ujú. pedí unas fotos, entonces él, digamos que no tuve la oportunidad de hacerlo, pues, ¿cómo decirlo?, con el modelo presencial, entonces tuve que hacerlo a través de unas fotos, entonces por eso no pude, digámoslo, detallar ciertas cosas que me hubiera gustado ser más preciso. Pues el primero es como un dibujo general de cómo es la bicicleta. Acá me enfoqué principalmente en el tenedor de adelante y pues Ujú. el freno de adelante, pues cómo es que funciona. Ahí está el timón visto desde el frente y abajo pues fue lo que intenté hacer del sistema de piñones tanto frontal como trasero, pues el problema es que no tenía, digámoslo así, la posibilidad de medir, de tomar bien pues sí, de tomar bien, de ver cómo funcionaba bien el sistema de cambios, entonces me tocó hacerlo un poco a grandes rasgos, por decirlo así, a general. Ok. Bueno, bien. Recomendaciones, Hurtado. Bueno, una pregunta. No le entendí aquí esta parte de qué es. Está girado, pues lo sé como para aprovechar la hoja, como era un boceto, pues es Pero aquí qué es, esto qué es, el timón. cambios. Sí, Dice o acá sea, esos son cambios. los cambios. El Ok. freno porque es el timón visto desde la parte
como si la bicicleta la tuviera enfrente, visto de adelante. Solo que lo giré pues para poder acomodarlo bien en la hoja, como aprovechar el espacio. Mm, mm. Es más como visto desde arriba, creo yo. Sí, yo también lo pienso así, es como una vista superior, ¿sí? ¿O no? No, pues por cómo está el freno. Si fuera superior, quedaría que el freno, por Bueno, decirlo así. En dígame aquí volumen. dónde sería esa vista. Acá, 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 acá. Vista desde acá, vista desde acá. Eso sería, la bicicleta está puesta desde la cara izquierda. Es como si lo estuviera viendo desde la cara frontal. Y giro un poquito. Ah, ok, ya lo entiendo. Bueno, listo. Entonces acá, muchachos. eh, de pronto para muchos es el primer boceto, ¿sí? Entonces, pues obviamente va a haber errores. Entonces no se preocupen por eso. Cosas de dibujo aquí que uno debe hacer. Debe olvidarse un poquito del dibujo artístico donde pues hace como esa especie de trazo así como de a poquitos. Generalmente el dibujo a mano alzada es con un solo trazo. ¿Listo? Entonces no se hace este tipo de repasos, que es muy artístico, ¿sí? Se hace con un solo trazo. ¿Ok? Lo mismo acá, siempre con un solo trazo. Lo otro es afilar los lápices. Siempre afilar los lápices. Bueno, ¿sí vamos bien hasta ahí? Otra cosa, muchachos, la letra, ¿sí? Aquí, como es un boceto, bueno, no podemos obviar un poquito la letra técnica. Pero la idea es que si van a hacer algo a mano alzada, ya lo hagan con la letra técnica, ¿sí? Me imagino que hay muchos que sí conocen la letra técnica, ya sea porque salieron de un colegio técnico o porque hicieron un curso o cosas por el estilo, ¿sí? Obviamente habrá otros que no. Entonces aquí se va a poner un ejercicio para los que quieran hacerlo, ¿sí? Los que consideren que tienen mala letra, pues lo pueden hacer. Entonces yo les voy a compartir, ¿dónde está? Una guía que hizo otro profesor, ¿sí? Donde aquí están las prácticas de letra técnica, ¿sí? Donde el que lo considere las puede imprimir y las puede trabajar. Entonces, así se trabajan los números, así se trabajan las letras mayúsculas, minúsculas, ¿sí? De pronto alguno ya está familiarizado. Entonces, por ejemplo, cambia un poco el concepto de, por ejemplo, el que más eh, curiosidad causa es la E, lo mismo la C. Entonces, por ejemplo, la E generalmente se hace primero un óvalo, medio óvalo acá, completa ese óvalo y hace el tercer trazo. Por mi parte, yo no lo hago así. Yo como hago la E, yo lo hago desde acá, acá y hago todo el, ¿cómo sería? Como los 3/4 del óvalo, porque no se termina acá, ¿sí? La G también como la hace uno, aquí como según las cuentas cómo se debe hacer. Entonces usted hace primero aquí medio óvalo, completa ese otro medio óvalo, tercero y cuarto. Hay veces ustedes van a encontrar que el cuarto no lo hacen de aquí para allá, sino de acá para allá. Sí, o sea, no sé, si usted se da cuenta, el producto final no va a señalar cómo lo hizo usted, ¿sí? No se va a señalar cómo lo hizo usted, si lo hizo el óvalo girando hacia allá o mirando hacia el otro lado, y si después hizo este y después la Q, no. Lo importante es que tenga una cierta congruencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se considera letra técnica? Eh, cuando hay una proporción establecida entre el largo y el ancho, ¿sí? Generalmente es de 1.5 a 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la letra técnica, para los que escriben con letra despegada, eh, tiene como una especie como si fuese aplanada, un poquito aplanada, ¿sí? ¿Cuándo se considera letra técnica inclinada? Cuando se tiene unos 75 grados. Normalmente uno trabaja con letra técnica recta. Bueno, para los que consideren que de pronto necesitan hacer planas, ¿sí? No está mal hacer planas. Todos hicimos planas en algún momento. Entonces yo les voy a compartir esta guía de práctica, ¿sí? Son 19 paginitas, donde usted pues puede repetir la misma letra varias veces, de tal forma pues que la sepa hacer. Entonces está tanto en mayúscula, está en minúscula,
y números. ¿Listo? Para que el que considere lo debe trabajar. ¿Por qué? Porque los trabajos sí me los deben entregar con letra técnica. Yo califico mucho la letra técnica. Bueno, pero la letra técnica como tal, pues no es de enseñanza, sino es de práctica. Entonces, entre más usted lo practique, pues más habilidad va a coger. Y al final hay una especie de unas, aquí está, bueno, la inclinada, 75 grados. Y al final hay unos renglones donde usted puede practicar. Sí, esto es curioso, por ejemplo, yo me puse a revisar mi cartilla de hace 10 años cuando entré a la universidad y, y todo lo que escribí en parte lo estoy como haciendo sin haberlo pensado. Entonces, este ejercicio de pronto es bueno y la guardan y en unos 10 años la sacan y verifican si lo que ustedes pensaron que se iban a hacer ahorita en 10 años lo están haciendo en 10 años. Eso es bueno. Entonces, aquí pueden practicar como profesional cuál será su aporte al país, todo el asunto. El que le desee la puede imprimir, me la escanea y me la envía. No es una tarea. El que la quiera hacer, pues la hace. El que no, pues no pasa nada, no se va a calificar. Pero, por ejemplo, hurtado. Si quiere, entonces puede practicar para que en la entrega final, pues no vaya a tener problemas por la letra. ¿Listo? Porque aquí, por ejemplo, aquí no se entiende muy bien lo de cambios. No, ahí dice como Casios o algo así. La verdad aquí no entiendo vista frontal manubrio, ¿sí? Vista frontal manubrio. Entonces, recomendaciones para hurtado. Entonces, primero, empezar a mirar cómo va a separar su bicicleta. Por aquí, por ejemplo, yo veo que aquí tiene esto es para la suspensión, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo va a ensamblar esto al marco? ¿Lo va a considerar como un elemento aparte? ¿Lo va a considerar como parte del marco? ¿Lo va a considerar como qué? ¿Sí? Este tipo de cosas, esto es lo que se llama la salpicadera, ¿cierto? ¿Cómo las va a trabajar? Entonces las va a trabajar como un elemento separado, lo va a trabajar lo va a dejar como si fuese un subconjunto, ambos, no sé, cómo lo quiere trabajar. ¿Listo? Entrar en detalle sobre el sillín. Bueno, porque vi que ahí lo representó, pues obviamente es un primer dibujo, entonces hay como medio raro. Entonces entrar a revisar. Aquí, pues bueno, aquí la cadena no hay mejor forma de representarla por el momento. Entonces entrar los que tienen la bici así o los que lo van a hacer así es un buen reto, ¿sí? Porque pues aquí hay varios piñones. Este es el que llaman el descarrilador, ¿cierto? ¿Es este? ¿O es el elemento aquí atrás? No, creo que sí es este, ¿cierto, muchachos? Los conocedores de la bici. Sí, señor. Entonces, este elemento también, este piñoncito aquí que va, también tiene su complejidad. O sea, esta parte de la transmisión para mí es la más compleja del proyecto, ¿sí? De hecho, son dos descarriladores, profe, ese que está señalando y el otro que está encima del plato grande. Que ese Aquí es va otro, una... No, no, Sí. profe. O sea, el trasero es el tensor y el del piñón, o sea, el del piñón más grande, es el descarrilador. Ah, carajo, o sea, ahí ya hay discrepancia en las teorías. Pues yo Entonces, lo este es lo conozco que así. llamamos el tensor. Bueno, hay veces uno está hablando de lo mismo, pero lo llama diferente. Pero bueno, entonces este elemento se conoce como tensor o descarrilador, según las cuentas. Coloquialmente se conoce como muñeco. Ah, ahora el tercer nombre. Bueno, lo importante es que, primero, para la sustentación, que usted sepa decir cuál es cuál. ¿Listo? Aquí no vamos a entrar en debate si se llama muñeco, si Chucky, lo que sea. No. Es que usted lo sepa identificar en el plano. Bueno, voy a buscar a ver cómo se llaman esto bien, porque ustedes ya me hicieron entrar en dudas si se llama descarrilador, si se llama tensor, si se llama muñeco. Entonces yo también voy a hacer el ejercicio de identificar bien los elementos de la bici. Obviamente para poderlos calificar, porque pues, no tiene sentido que ustedes son los que me van a ilustrar en el asunto de cómo es la bici. Bueno, pero como les digo, el objetivo que es la comunicación gráfica. Bueno, ¿algún comentario para Hurtado de sus compañeros? Entonces ya sabe, la letra, trabajarle la letra, lo de los trazos, entonces procurar siempre hacer un solo trazo,
¿Listo? Ese trazo artístico no se ve bien en dibujo técnico. No es grave, tranquilo, aquí no lo voy a rajar, no lo voy a bajar por eso, porque pues es el primer dibujo, ¿no? Lo que sí no puede pasar es que me hagan doble trazo o que me hagan ese tipo de cosas a mitad de semestre, cuando me están haciendo los planos en ISO A o en ISO B o lo que sea, que me hagan este tipo de cosas. Ahí sí no, ahí sí, pues obviamente ahí sí se cobra. Ahorita no. Bueno, entonces por ejemplo, identificar aquí Hurtado cómo va a trabajar este tipo de freno. Porque veo que el freno pues es el de la pastillita, no es el freno de disco, entonces ¿cómo se ensambla esto con esto? Lo que les digo, este tipo de elementos como la guaya, entrar a dibujar una guaya, pues eso es muy inoficioso, nadie dibuja una guaya. Usted va y pide una guaya y listo, ¿sí? Se corta, se, 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 mm, se arregla aquí, se le hace el respectivo corte, se mide la longitud y ya. Entonces eso pues puede salir como tal de la descripción del plano, pero este elemento sí, cómo va acoplado me imagino que esto va pegado al tenedor, ¿cierto? Sí, profe. Esto va pegado al tenedor, entonces cómo se ensambla, entonces va a considerar el tenedor, esto va a ser una pieza o lo va a considerar aparte. Ahí es la idea es que cada uno desarrolle como esa capacidad de decir, bueno, lo voy a trabajar así, ¿sí? No se le va a dar nota porque lo haya considerado mal, tranquilo. Lo importante es aquí ver cómo lo considera usted. ¿Listo? Entonces ahora, ¿quién era el otro que quería? Pirateque. Profe, o sea, ahí en ese ejemplo, ahí también toca cómo dibujar el perno que une pues esa guaya al tenedor, ¿sí? Dibujar el perno. Pues lo digo No, porque, no. Usted indica el perno de qué tipo es. ¿Sí? Entonces es una cabeza hexagonal. No, es un tornillo. Sé que no es un tornillo avellanado. No va a ser un avellanado. No, que es un autoperforante. No. ¿Listo? Pero no se pongan a entrar en el detalle. Eso lo van a hacer ustedes en dibujo de máquinas. Detallar ese tipo de cosas. ¿Sí? Con que ustedes aquí me indiquen y me digan, eso es un perno que va aquí, ¿sí? Va acá. Ah, ok, listo, yo ya sé que va ahí. Sí, pero me tiene que mostrar dónde va. No entrar a dibujar el perno, sí, pero sí decirme para qué se usa el perno, en qué parte va, cuántos de esos pernos hay. Es que ustedes hagan ese desglose de ver cómo es el conjunto de la bici. Bueno, listo, profe. Pirateque. Aquí está. Listo, Pirateque, lo escuchamos. Ok, profe, pues la bicicleta yo la dibujé tal cual como estaba ubicada en el espacio, pero pues sí, digamos que hay cosas en las que no puede mostrar mucho. Pero digamos en lo que quiero como caer ahí es como darme cuenta que pues como la circunferencia de las llantas como que no es muy perfecta y cosas así. Pero hay una cosa que sí me quedó pues, muy presente y fue como el hecho de ciertos detalles. O sea, digamos, esto es la vista general, ¿no? Esto es como, como la idea general de la bicicleta. Pero hay ciertas cosas que uno no puede mostrar, o sea, así como que son, digamos, como primordiales en la bicicleta. No sé, ¿Cómo como, cuáles? digamos, en este caso, el hecho de que esto tiene como en la llanta trasera, ¿sí? Tiene más piñones, por ejemplo, o mostrar, pues digamos, no sé cómo hacer la conexión entre los frenos de disco y eso, con los cables y esas cosas. O sea, es que eso tiene como un aparato y todo eso. Esta es una mountain bike, Ok. todo eso. Y digamos que también, pues, como este, análisis personal, también esto, pues, tuve que escanearlo varias veces porque la realidad es que me quedó muy clarita la línea y entonces no he dado. Entonces siempre se va a ver como un poquito torcido. Y Porque les me dije, doy yo a cuenta. ustedes les dije, qué pena lo interrumpo, Pirateque, que no escanearan usando Cam Scanner, porque Cam Scanner hace unas correcciones terribles y cuando van a ver no se ve nada. Lo mejor es que tome la foto con flash y listo, con eso basta. ¿Sí? O sea, no, Ok, es más, hasta pues, con una cámara digital de las antiguas
se va a ver mejor que con CAN Scanner, porque CAN Scanner va a hacer eso. Como ustedes están dibujando con lápiz, entonces para él el contraste es tan bajo que prácticamente la va a hacer invisible. Entonces ustedes tienen que entrar a retener ese dibujo o empezar a bajarle el brillo. O sea, pierden más tiempo tratando de configurar la imagen para que se vea que con una simple foto y salió. Sí, es verdad. ¿Listo? Entonces, usted, si le entendí bien, la pregunta es que no sabe cómo empezar a desglosar los sistemas, ¿sí? Sí, sí. O sea, digamos que yo entiendo qué sistemas, los sistemas como tal, pero digamos que a mí si me mostraran este plano como análisis personal, pues yo quedaría un poco confundido, digamos, en qué es lo que tiene realmente toda la bicicleta, si me hago entender. Entonces yo quisiera detallar en este plano ciertas cosas que pueden ser mostradas adelante, porque digamos que yo acá muestro la bicicleta, o no sé si eso importa o no importa, pero digamos que más adelante estoy mostrando los cambios, ¿sí? ¿Me voy a entender? O sea, el sistema de cambios que va en el manubrio, y pues eso no tiene como similitud a lo que está ahí, ¿no? ¿Me hago entender? Ok, pues yo lo que le digo, lo que le entiendo es de pronto como que no sabe cómo arrancar, ¿sí? ¿Cómo cómo hago yo cuando me pongo a dibujar? Tengo que dibujar algo. Entonces, primero hago un bosquejo así a grandes rasgos, y empiezo a detallar una a una las partes, a nombrarlas. ¿Listo? Entonces Ah, ok. empieza a sacar línea aquí, línea de cada una de las cosas, de cada una de las partes. No se preocupe todavía si son conjuntos, que esta pertenece a esa. No, todavía no. Vale. Empieza a sacar línea por línea a nombrar cada una de las partes. No importa que la nombre doble vez, ¿sí? Pero identifique cada una de las partes que compone. Obviamente se le va a escapar una que otra, que usted se va a dar cuenta cuando está haciendo el plano, va a decir, ah, se me olvidó esta, ¿sí? Pero como usted ya tiene identificado, pues va a ser más fácil. Entonces, desglose todo, ¿sí? Obviamente, pues cuando usted dice desglosar, es desglosar el marco, ¿sí? Ya después usted va a entrar a detallar el marco, cómo se compone el marco. Pero yo como lo hago siempre, entonces nombro acá, saco líneas y líneas, hago un listado, hágalo en Word, hágalo en Excel, perdón. Ahí se va a dar cuenta usted cuáles se le repiten. Cuando se le repiten, entonces ya usted sabe que entonces, por ejemplo, no tiene que señalar doble vez el freno, ¿sí? Listo, entonces ahora usted empiece a crear las relaciones, parta desde un elemento. Uno, entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el freno, vamos a hacer el freno. Entonces, parta con cualquiera de los elementos, cualquiera, no importa cuál. Y empieza a ver cómo se unen, qué relaciones hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este se va a relacionar, ¿con qué más se relaciona aquí en el manubrio? No se relaciona con nada más. Identifica qué relación hay. Entonces usted dice, bueno, entonces este mando va montado en el manubrio de tal forma. Entonces usted ahí hace un esquema de cómo va montado ese elemento acá. O sea, si uno hace un buen ejercicio, le van a salir por ahí unos 20 esquemas. Porque prácticamente uno va a venir a hacer un esquema de cada una de las partes, de cada uno de los mini ensambles. Entonces uno hace un esquema de cómo va unido este elemento acá. Entonces así hay un esquemita ahí a grandes rasgos. Dice, listo, entonces después de esto, ¿qué viene? Entonces viene, identifica, ah, bueno, viene por aquí, después de la guaya, entonces eso se une hasta por acá abajo, con algo, ¿sí? Entonces ahí dibuja ese elemento, ¿sí? Ese elemento, ¿cómo va montado acá? Entonces ahí hace otro esquema de cómo va unido ese elemento, el segundo elemento del freno, cómo va unido acá. Entonces ya tiene otro esquema. ¿Cómo se unió esto con esto? Ahora, ¿cómo se une el elemento que va aquí intermedio a la llanta? Y cómo ese tercer elemento va unido al marco de la bicicleta. ¿Sí? Entonces ahí ya, como mínimo, lleva 3 esquemas. Sí, la idea es que usted haga Ajá. la cantidad de esquemas, o sea, no considere, usted no espere que con un esquema le salga la bicicleta. Así como yo lo veo, le deben salir por ahí unos 20 esquemas. ¿Sí? Porque los esquemas en realidad me van a dar ese tipo de información detallada de cómo se van a unir las piezas, ¿sí? De cómo es la configuración, cómo, por ejemplo, los piñones. Entonces usted tiene que hacerlo aquí atrás un ensamble, un esquema de los piñones para ver cuál es el orden entre ellos, qué más elementos hay, ¿sí? O sea, piensen que un esquema es hacer algo así.
¿Dónde están las annotate acá? Aquí hay figuritas. Acá sí. Entonces, un esquema, a partir del boceto, usted dice, bueno, tengo que identificar cómo se une. Entonces, aquí usted hace como una ventanita. Después viene, bueno, entonces aquí debe haber otra ventanita para detallar cómo se unen estos dos. Uy, aquí cómo se unen estos dos. Entonces, hace que una ventanita. Bueno, entonces ahora como todo esto es un elemento, pero este elemento se une aquí al marco, pues de una forma. Entonces, yo tengo que hacer una ventanita acá. Listo, entonces ahora, bueno, aquí este elemento también se debe unir de una forma al marco. Entonces, hago una ventana acá. Uy, ok, ¿cómo se une esto con al marco y el tenedor? Entonces, en teoría yo tendría que hacer aquí una ventana grandecita, ¿sí? Bueno, ahora que tengo el tenedor, ¿cómo se monta el tenedor a la llanta? Uy, ok, entonces aquí tengo que hacer una ventana, ¿sí? Ahora el freno, ¿cómo se monta el tenedor y la llanta? Entonces tendría que hacer por aquí otra ventana. Listo, ya tengo más o menos aquí identificado cómo se unen estos elementos entre sí. Listo, me imagino, esto es una sola pieza, entonces, bueno, esto es una sola pieza, entonces después tengo que venir el tenedor, ¿sí? Acá, esa flecha, ¿sí? Y hacer entonces un detalle, un detalle de cómo es el tenedor, ¿sí? Entonces eso es un detalle del tenedor únicamente, ¿sí? Cómo es el tenedor, como si se bajara de la bici. Y después del que tiene el tenedor identificado, entonces identifica qué partes, dice, bueno, listo, ya identifiqué cómo es el tenedor. Entonces, el tenedor se compone de más partes, ¿sí? Entonces usted dice, sí, el tenedor también tiene este elemento, ¿sí? Este elemento es diferente a este elemento, ¿sí? O sea, esta especie de horquilla es diferente a esto. Bueno, entonces ahí según veo, ese tenedor es un subconjunto y ese subconjunto tiene diferentes piezas que también le tengo que hacer una lista de partes. Entonces, para hacer la lista de partes que les presento por acá, usted tiene que previamente pues haber identificado las partes, ¿sí? O sea, estas partes, esta lista de partes. Ya sé qué es lo que pasa. Acá, ¿sí? Para llegar a esto, usted tuvo que haber hecho ese ejercicio que les estoy presentando acá. ¿Sí? A mí no me pasaron en general la lista de partes. A usted no le pasan en un proyecto la lista de partes, ¿sí? A usted le pasan, le dicen, necesito por favor el plano de ese elemento, una máquina. Y usted tiene que sacar su papelito, ¿sí? Y empezar a hacer esas relaciones que yo le estoy diciendo acá. Entonces, cuando usted va a ver, usted mal contado tiene que tener unos 20, 30 esquemas, ¿sí? Porque usted necesita identificar muchos detalles. Entonces, después dice, bueno, ya más o menos tiene aquí detallado. Entonces, después dice, listo. Entonces, analicemos el sillín. Entonces, el sillín tiene este elemento donde yo me siento. Entonces, eso es un elemento. Tiene una varilla y aquí esta varilla ingresa al hueco y ese hueco se sujeta por algo acá. Bueno, entonces este subconjunto por aquí, al igual que como acá con el tenedor, entonces ya tengo desglosadas las partes. Listo, ya por ahí voy bien. Entonces pues dice, bueno, ahora digamos que por acá yo veo que hay otra complejidad. Entonces hace una ventanita. ¿Sí? Usted dice, bueno, aquí, carajo, tengo muchas cosas acá. Entonces, empecemos por lo más básico. Bajemos la llanta. Quitemos la llanta y veamos cómo funciona eso sin llanta. ¿Qué va primero, la llanta o la transmisión y después la llanta? Entonces, ahí ese es un primer arreglo. Empezar a ver qué se debe quitar primero. ¿Sí? Cuando usted identifica, es como cuando usted va a desarmar un carro. Entonces, si usted va a cambiar algo usted quiere cambiarle una punta del eje, ¿sí? Delantero. Entonces usted no llega y inmediatamente baja la punta del eje. Entonces usted primero tiene que bajar la llanta, después de que baja la llanta, entonces quita la campana o el disco, ¿sí? Obviamente para eso tuvo que haber quitado la tuerca que va en el centro, ¿sí? Después viene el axial y todo el asunto, y ahí sí llega acá. Entonces aquí usted dice, listo, yo quiero llegar a la transmisión.
y quiero llegar de cómo se une la transmisión al marco, porque en realidad esa es la relación que me interesa. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, para llegar a la unión entre la transmisión y el marco, ¿qué tengo que retirar? La llanta, tengo que quitar este tensor o el muñeco que por ahí dijeron, ¿sí? ¿El conjunto de piñones sale completo o tengo que quitar uno por uno? Ah, ok, entonces tengo que entrar a ver si lo puedo tratar como un subconjunto o tengo que quitar un elemento por un elemento, pero aún así los trato como un subconjunto. O sea, ahí ese análisis, este esquema aquí es importantísimo, ¿sí? Y de aquí me deben salir como unos 3 o 4 esquemas diferentes. Subesquemas. Entonces, cuando aquí la tarea dice eso, cuando el proyecto dice esquemas, es eso. Son este tipo de detalles que O usted lo sea, van a yo, hacer identificar, qué pena, ahí ya le doy la palabra. Esos detalles que usted le van a hacer identificar los subconjuntos y cómo se unen. Entonces, esquemas, enfóquelos a eso. No tanto el esquema del hacer el plano del conjunto, sino ese tipo de relaciones que usted le van a hacer llegar al proyecto final. Es como cuando usted, hay veces los civiles, lo hacíamos el semestre pasado con los civiles. Entonces ellos también tenían que hacer el boceto de su vivienda y llevar todo eso a los planos de su vivienda. Entonces yo les decía, no cojan y empiecen a, mm, a dibujar ventana por ventana, ¿sí? Ustedes se paran afuera de su casa, hacen un bosquejo y después ya empiezan a hacer ventanitas chiquitas de partes que componen su casa, ¿sí? Entonces usted hace como zoom, como si hiciese zoom. Entonces usted está parado acá, esta es su ventana gigante y empieza a hacer pequeños acercamientos. Y esos pequeños acercamientos, cada acercamiento es un esquema. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mal contados, con aquí 14. 15 con este. Entonces, si se dan cuenta, esquemas les debe salir muchos, muchos. Por eso tienen 2 semanas para hacer esquemas, porque prácticamente tienen que identificar todas las relaciones que hay en la bici. Bueno, entonces ok, no sé profe, o si, sea, si, si, si me entendió la idea. sí, Primero parta desde una cosita, lo más básico. y empiezo a hallar relaciones. Y ella empieza a buscarle la relación. Entonces, de pronto no empieza con esto, sino empieza con el marco. ¿Sí? Entonces empiece a ver qué derivaciones tiene el marco, qué le montaron al marco. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, el marco viene aquí solito. ¿Sí? Entonces al marco le montaron esto, le montaron las llantas, le montaron el tenedor, le montaron y empiece ya a buscarlas, a hacer los pequeños acercamientos, estas ventanitas que hablamos, que le permiten, pues al final usted coge y compila todo eso y dice, bueno, entonces ya empieza usted a dibujar los elementos y dice, bueno, como yo ya tengo el esquema de esto, entonces ya no voy a hacer un esquema, sino voy a hacer una vista de detalle, que es algo como lo que se tiene acá. Entonces, esta vista de detalle, en algún momento, pero yo limpio la pantalla porque creo que ninguno ve, ¿cierto? Esta vista de detalle que está acá, en algún momento, fue un esquema, ¿sí? Esto fue un esquema y se trasladó a esto. Entonces, esos esquemas, en la medida de lo posible, cuando ustedes están haciendo los planos, les van a servir para hacer las vistas auxiliares o las vistas de detalle. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, muchachos, yo no tengo bici, pero pues uno tiene que, el proyecto se aplica es a eso, a aplicar como los pasos de diseño. O Entonces, sea, sí, tengo una señor. pregunta ahí, profe. O sea, yo tengo el esquema como tal, dibujado en tercera dimensión, ¿sí? O sea, en 3 dimensiones. Y le saco como una ventanita especificando la unión en 2 dimensiones. Y ya le hago cuotas y eso, ¿sí? Exacto, eso le iba a decir. Los esquemas generalmente uno los hace en 2D. ¿Sí? Ok. Generalmente uno los hace en 2D y hace el esquema. O sea, es que uno siempre pues le hace el isométrico como para hacerse la idea, pero hacer algo en isométrico es bastante difícil. A mano alzada, ¿sí? Sin Avanzar. regla ni nada es bastante complicado. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Entonces, usted, digamos, va a mirar entonces la bici, eh, se para por detrás de la llanta de la bici y la ve acá, ¿sí? Entonces, se para aquí y la ve. Y después viene y se para de frente. Ok. ¿Listo? Y ahí usted entonces empieza a notar. Entonces, ahí usted ya se da cuenta, bueno, de aquí a acá hay cierta distancia.
y empieza a anotar relaciones. Los esquemas son a mano alzada, ¿sí? O Ujú. aquí, ¿qué les dice? Ay, ¿qué dice el trabajo? Realizar, sí, exacto, realizar los esquemas a mano alzada de la bicicleta completa, identificando conjuntos, sus ensambles y sus funciones. Entonces, este ejercicio que tienen que hacer ahorita es eso, identificar todos esos subconjuntos y las relaciones que hay entre ellos y cómo funcionan, ¿sí? Y al final, si ustedes hacen un buen ejercicio de análisis funcional, llevar eso a los planos es súper fácil, ¿sí? Si ustedes no hacen un buen ejercicio acá, cuando empiecen a hacer los planos, les toca estar interrumpiendo los planos porque se van a dar cuenta que les faltaron detalles por, 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 por identificar, ¿sí? Y ahí entonces cuando ustedes van a ver, pasó el día y solo hicieron un plano, porque les tocó estarse devolviendo, estarse devolviendo, y listo. No, la forma no es eficiente. Por ejemplo, cuando usted lo mandan a hacer planos en una fábrica, usted no tiene el computador y lo dibuja ahí al lado. Usted no está haciendo los planos ahí al lado. Usted se toma el tiempo suficiente para tomar todos los detalles, fotografías, si quiere, en su momento, y usted los planos los hace en su casita, tranquilo, en su computador, sin problema. Usted no está yendo a tomar medidas, usted las medidas las tomó en un momento determinado, que es cuando estaba haciendo todos los esquemas. Los esquemas usted los hace en su libretica, con sus medidas, algo que solamente va a entender usted, ¿sí? Porque los esquemas, eso es otra cosa, los esquemas solo los entiende usted. Porque usted fue el que les metió sus ideas, sus nubecitas, sus detalles, sus flechas y todo eso. Por eso es que usted no entrega esquemas en un trabajo o algo formal. Usted entrega son los planos, porque usted esos esquemas ya los transformó en planos. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces, hagan un buen ejercicio ahorita para que al dibujar no se tengan que estar parando de la silla a ir a tomar medidas, a ir a verificar algo. Identifiquen todo. Tómense un buen tiempo haciendo eso. Bueno, se nos fue la sesión y no hablamos de normas técnicas, muchachos. Estoy muy preocupado, pero bueno. Profe, eso Señor. ya es más personal. ¿Qué pasaría con la falla? ¿Quién es? David Piratec. Piratec. ¿Alguno más entró después de haber llamado lista? ¿Calvache entró? No, Calvache ya estaba, discúlpeme. ¿Córdoba entró? ¿No? ¿No? ¿No hay más? No faltaban muchos. ¿Listo? Muchachos, no hablamos de normas. Ay, carajo. Pero bueno, me interesaba era que se hicieran una idea del proyecto. Señor. ¿Quién está hablando? Sí, profe, qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Profe, para preguntarle si los que no entregamos el boceto, ¿qué hacemos? ¿Lo terminamos y lo subimos o subimos lo que tenemos o ya definitivamente lo dejamos así? No, súbanlo lo que lo tienen porque yo me voy a poner a revisar uno por uno. Les haré sus recomendaciones. ¿Sí? El trabajo final, o sea, como tal, ¿cuál es el proyecto? Son los planos. ¿Sí? Pero estas tareas intermedias, pues también tienen su porcentaje. ¿Sí? O sea, si usted entrega el plano final y lo entrega bien, uno dirá, bueno, hizo de pronto un buen trabajo, puede que no lo hizo en el intermedio, pero lo entregó y lo entregó bien, ok. ¿Sí? Pero pues la idea es que yo voy a ver como la línea del tiempo en que usted empezó, cómo empezó y cómo terminó. ¿Sí? Y esos tres trabajos intermedios, o sea, hay dos trabajos intermedios, bocetos y esquemas. ¿Sí? Y la entrega es el plano como tal, la sustentación. ¿Sí? Entonces, ese tiene un porcentaje, digamos, el 60% del proyecto es la presentación final. Y el 20 son los bocetos y los esquemas. Si usted deja de entregar uno, pues dejó en cero ese 20% del 15% que vale el proyecto. ¿Sí? O sea, usted dirá, no, eso no me sirve de nada, yo más bien hago solamente la entrega final. Es su decisión. ¿Sí? Obviamente, si no entrega nada, pues tiene el cero. Si entrega algo tarde, pues, si entrega algo pero tarde, pues es mejor que tener un cero, ¿no? Listo, gracias, profe. Bueno, Profe, o sea, estas 2 semanas nos dedicamos a sacar entonces esos esquemas.
Según esto, la otra semana tuvieron que haber terminado los esquemas, sí, señor. Para que en la cuarta semana, o sea, la cuarta semana es la del 15 de marzo, ya empiecen con los planos. A hacer los planos, Aquí Uy, no se asusten, tranquilos. Por favor, silencien el micrófono. Que no les entre el pánico, ya vamos a terminar. Profe, esos esquemas usted dice que son en 2D. Ahí, como usted lo quiere hacer. O sea, los esquemas como tal no tienen una norma. No tienen que ser en 2D o en 3D. ¿Sí? Es como usted lo Listo, entiende, listo. como usted se haga entender. Si usted es muy buen dibujante y cree que lo puede hacer todo en 3D, hágalo en 3D, no hay problema. En mi caso, yo siempre tomo una fotografía, ¿sí? Y hago todo en 2D. Yo hago todo en 2D porque eso me permite como tener mayor claridad. ¿Sí? Además que el 3D pues sirve, es como para la ubicación espacial, pero dimensiones y todo eso, lo que les digo, se toman es en 2D. Entonces ahí sí, para gusto los colores. Los Profe, esquemas háganlos como ustedes consideren, lo importante es que transmitan la idea y que esos esquemas le ayuden a identificar los detalles. O sea, la idea de hacer esquemas es identificar los detalles. Detalles, céntrese en eso, en los detalles. ¿Sí? Entonces, como les expliqué ahorita a Piratec, ventanitas. Usted hace lo que hace son ventanitas en lugares específicos de la construcción. Y esas ventanitas chiquiticas, 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 no le dé miedo a hacer una ventanita chiquitica. Hay veces esos detalles bobos que uno dice, ah, qué boba, resulta que al final son muy importantes. Entonces, hagan muchas ventanitas, 60, 50 ventanitas, ¿sí? Y al final, ustedes verán que en los planos van a volar. Bueno, empiecen también ya a tomar medidas, todo el asunto. A medida que van tomando detalles, vayan haciendo el dibujo del elemento. Entonces el tenedor, la ventanita, ¿cómo se une el tenedor al marco? De esta forma. ¿Listo? Ahora, hagan el dibujo a mano alzada, así el esquema de cómo es el marco, de cómo es el tenedor. Empiecen a identificar también las partes que tiene ese tenedor. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. O sea, hagan un buen ejercicio. ¿Listo? Se nos acabó el tiempo. 9 de la mañana. profe. Sí, señor. Solamente me queda una duda. En caso tal de que se haga en 2D, ¿se tendría que hacer de todas las vistas? No, no, los esquemas, o sea, lo que les digo, es la información que usted considere que le va a servir. Usted no entrega los esquemas a una construcción. Los esquemas son para usted. Usted se queda con sus esquemas, ¿sí? Los esquemas son los que usted entienda, que usted los guarde. Después, cuando usted ya entregue los planos, ahí ves uno coge y esos esquemas los rompe, porque eso ya no sirve. Ya usted transformó eso en algo que es entregable. ¿Sí? Entonces los esquemas, lo que les digo, no hay una regla, no les voy a decir, oiga, pero le falta la vista a eso. O sea, con que usted lo entienda y que usted considere que con eso puede llevarlo a planos, no hay problema. Bueno, lo que sí debe haber es que respeten las normas, que ya empiecen a aplicar las normas. Obviamente, ¿dónde voy a calificar yo las normas? Es en los planos, ¿sí? Porque para mí los esquemas son bocetos avanzados, son bocetos con detalle, ¿sí? Y esa es una de las principales diferencias que aparecía. Generalmente los esquemas ya llevan medidas, o sea, son bocetos con medidas, ¿sí? Pero entrar a calificarles boceto, pues esquemas y bocetos, a decirles si eso está bien o está mal, no, porque lo que uno entrega son los planos. ¿Listo? Voy a dejar de grabar por acá.